El piloto ruso Alexei Lukianov es el gran protagonista de la 42 edición del Rally Islas Canarias. Por tercera vez consecutiva, por tercer año seguido, este piloto nacido en Moscú hace 37 años y su copiloto Alexei Arnautov han logrado el triunfo en la prueba canaria, probablemente, bueno y sin probablemente, la gran cita del motor a nivel anual en las islas, que ha vuelto a ser un absoluto éxito de organización, de participación en cuanto a la nómina de pilotos y también en cuanto a seguimientos. Miles de personas en las carreteras de Gran Canaria para seguir un rally que ha sido francamente espectacular, aunque con un dominio claro, el de este hombre llegado del frío de Rusia. En los próximos 45 minutos vamos a hacer un resumen de lo que ha sido esta prueba, que alcanza su 42 edición, que ha tenido mucho que comentar, porque no solo hemos vivido un rally apasionante en el Campeonato de Europa, sino también en el Campeonato de España de Rally de Asfalto y en el Mundialito Canario. Desde el jueves le venimos contando y analizando día a día esta prueba internacional con Flavio Alonso, Javi Morales, y se incorpora a nuestra mesa también para hacer este análisis Roberto Martí de motorenlinea.es. Buenas noches a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal el balance de este rally, Roberto? Tú eres nuestro invitado hoy. Dominio incontestable del ruso Lukianov. Sí, además la confirmación de una etapa, ¿no?, en lo que es el Rally Islas Canarias y en lo que es el propio ERC. Había un vacío de poder en este campeonato con la marcha de Kajetan Kajetanovic y claramente ha tomado el relevo este piloto ruso, que son 3 victorias ya en esta prueba, es la segunda consecutiva en el ERC. Y en cuanto al resto de frentes, pues en el nacional una nueva línea con la incorporación de Cohete Suárez y otra constatación de la realidad de la gran autoridad con la que sigue mandando en el Campeonato de Canarias Enrique Cruz. Sí, un poco en la línea de lo que comenta Robert. Creo que Lukianov que está marcando una época en el Rally Islas Canarias, como ya la marcó en su momento Carlos Sainz, Chus Pura, o por ejemplo pilotos que llegaron a venir de la mano de Skoda. Creo que Lukianov está marcando claramente una época y con la sensación de que incluso se guarda margen para en caso de que alguien le apriete, poder incluso aumentar el ritmo. Entiende perfectamente el rally, sabe manejar los tiempos, guardar bien neumáticos y al final es un piloto que si va a seguir visitándonos en las siguientes ediciones va a ser muy favorito. Así como el primer año que ganó era un tapado, ya está claro que cada vez que Lukianov pase por Gran Canaria va a ser el gran favorito para ganar esta prueba. Piloto, Flavio, que no solo no ha sido conservador con el título en la mano, sino que en el último tramo, el de Galdar, ha logrado incluso batir el récord, ¿no? Efectivamente, Lukianov pues es un piloto muy rápido, muy seguro, muy confiado y además se le ve que está muy acoplado al coche, ¿no? Es de los pocos pilotos o el único que no se queja del tren delantero, que no se queja del desgaste, que no se queja del tren trasero. Y yo creo que esto es importante, ver que un piloto es capaz de acoplarse a su coche en un tramo y ajustarlo en el qualifying, y eso indica su nivel, ¿no? No en mano, él es piloto semioficial, es un piloto de marca y recibe
apoyos, pues yo creo que este es el motivo, ¿no? Yo creo que se lo merece, y efectivamente ha terminado el rally con la guinda haciendo el récord, El scratch ahí, no ganando, sino haciendo el récord del último tramo. Cuando todo el mundo además estaba intentando conservar su posición y no perderla. Decíamos que está marcando una época en el Rally Islas Canarias hasta el punto de que ya se ha colocado en un buen lugar del palmarés de esta competición, que sigue encabezando Carlos Sainz, el mítico Carlos Sainz, que ha ganado en 5 ocasiones el rally, en 4 ocasiones lo hizo Chus Puras, y ya ven ahí a Lukianov metido con Kopecky y con Fuster. Sí, empatando con 2 pilotos que marcaron época en el rally. Ya pasa a ser uno de los ilustres, ¿no? Porque estar justamente con 3 victorias, con hombres como Jan Kopecky, que cuando venía de la mano de Skoda de manera oficial, o Chus Puras, que venía de la mano de Citroën Hispania de manera oficial. Bueno, estar a ese nivel es claramente marcar una época. Veremos a ver si el año que viene da el salto o no al Mundial, pero si se sigue manteniendo, claramente, como decía Robert, en el RC no sé si va a tener rival esta temporada, y si se sigue manteniendo en este campeonato, vamos a ver si alguien es capaz de hacerle sombra. Lukianov consolidado, y el gran público en Canarias ha descubierto también a un piloto que, bueno, ya tiene experiencia mundialista, pero que realmente ha gustado mucho a la afición en esta edición del rally, que es el Cohete Suárez, el asturiano, que ha sido el mejor español clasificado, terminando en la 4ª posición, y que también ha volado en las caleteras Gran Canaria. Sí, en el caso de Cohete es que yo creo que es uno de los grandes valores que tiene ahora mismo el Campeonato de España, no tanto por el futuro que tiene, porque es presente, pero está claro que por carácter, por manera de conducir. Recuerdo cuando Débora Sabina la entrevistaba a Cohete, él decía una cosa que es muy importante, que es que decía que correr no solo marcar el mejor tiempo, sino que competir en rallies también tenía un componente de espectáculo, ¿no? Ese tipo de piloto al final es el que acaba enganchando con el aficionado. Por eso digo que es un valor importante del Campeonato de España de Rallys de Asfalto, y es muy buena noticia que se haya incorporado a este certamen y encima tenerlo aquí en Canarias, ¿no? Cohete Suárez, el mejor español, Enrique Cruz, el mejor canario, además entrando en el top 10 del rally total, ¿no? Contando a los pilotos europeos también. Sí. Muy buen rally de Enrique. Sí, hablábamos con Copi en la previa y con Enrique, y ellos vienen disgustados porque dicen que es el rally más complicado de todos los años para ellos, porque tienen que, ya no solo las asimetrías que van a ser obligatorias, sino que además viene capado con la admisión, y tienen que hacer una conducción totalmente diferente a lo que están acostumbrados con el Porsche, que ya de por sí, ya no solo que sea un tracción trasera, es que es un todo atrás, tiene motor, tiene tracción, ya es un coche de por sí complicado de conducir, y tienen que adaptarse un poco a esa serie de novedades que tienen que afrontar con la normativa que les impone este rally. Los 3 titulares, digamos, de este Rally Islas Canarias en cuanto a los vencedores de los distintos rallies, y vamos a entrar en materia ya, empezando por el más importante, por la competición más importante de las 3 que se ponía en juego. España solo tiene un rally en el ERC, y es el Islas Canarias, que se ha competido además a muy alto nivel. Vamos a ver cómo ha quedado la clasificación final, como decíamos, encabezada por ese equipo ruso, compuesto por Alexei Lukianov y Alexei Arnautov. La segunda plaza ha sido también para otro equipo ruso, con la posición que han ocupado Nikolai Griasin y Yaroslav Fedorov. Atención, jovencísimo piloto Griasin, de solo 21 años. Fabian Krain, otro joven piloto alemán, ha ocupado el último sitio en el cajón, y mucha presencia de pilotos jóvenes en la clasificación general del ERC. Sí, efectivamente, nos hemos llevado la sorpresa con este rally, porque yo creo que nadie estaba prevenido a este tema, y yo creo que el nivel y el ritmo de los pilotos del ERC ha subido, no solamente en el nivel de los pilotos, sino en la cantidad de pilotos. Este año hemos tenido unos pilotos de nivel, yo creo que hasta el número 10 aproximadamente han sido pilotos de altura, y esto yo creo que es bueno para el campeonato, para el patrocinador, para el público y para el deporte en general. Claro. Yo creo que hay que tener en cuenta que el ERC el año pasado hizo un viraje, a una apuesta clara hacia los equipos jóvenes. Al final la competencia con el Mundial y con la categoría WRC2 era muy incómoda, y al final el organizador o el promotor lo que hizo fue darle mayor presencia, darle un mayor poder a lo que era pues ese apartado junior, bifurcando la categoría en under 28, menores de 28 con R5 o menores de 27 con R2, y el resultado
en 2 años ha sido que en esta prueba ya hemos tenido 4 pilotos entre los 5 primeros como menores de 28, que es lo de menores de 28 al final queda en anécdota, porque estamos hablando de pilotos, como comentabas, que son incluso, están en torno a los 21 años, pero eso demuestra que el trabajo que se ha hecho y esa apuesta por los jóvenes, por ser el escalón o el trampolín hacia el Mundial, desde luego parece que ha sido correcta. Estamos viendo imágenes de la primera etapa, en ese primer tramo de Valsequillo, un rally que prácticamente de principio a fin dominó Lukianuk, aunque en esta primera fue un poco confusa la primera sección porque sobre todo el montaje de neumáticos de agua en el caso de algunos pilotos complicó la clasificación. Sí, efectivamente, la primera sección hubo agua, como se ve en esa especial, pero por suerte actualmente los neumáticos asimétricos, los neumáticos FIA prácticamente van bien en suelo húmedo y en suelo y en suelo seco, ¿no? No pasa como antiguamente, que si te equivocabas con un neumático perdías muchísimo tiempo, ¿no? Por tanto, poniendo como ejemplo a Iván Ares, que montó un neumático que no era el adecuado, en el primer tramo perdió un poquito de tiempo, pero después en el segundo neutralizó. Por tanto, ya el tema de neumáticos no es un tema tan sangrante como pasaba antiguamente. En el conjunto del rally, Roberto, de 14 tramos cronometrados, Lukianuk ganó 10. 10, que además es una cifra superior. Yo creo, antes decía Javier una cosa y yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que enseñó el potencial que tenía en momentos muy concretos y creo que hasta se le fue la mano al final. Esa es la sensación que me dio. Enseñó más de lo que quería. Cuando ya vio que era tan superior que no iba a perder el rally, incluso en algunas ocasiones, como al final vimos que era capaz de marcar los mejores tiempos. Marcó en total 10 scratch, el año pasado marcó 9, que fue su segunda victoria, y la anterior marcó 4. La diferencia, esta vez por unos pocos segundos, no igualó la del año pasado, que fue bastante superior también a Kajetanovic. Aunque tramo a tramo hubo bastante igualdad con Griasin, con su compatriota, y se terminó metiendo en el podio en este hombre, Fabian Krain, otro de los pilotos jóvenes del campeón alemán, con su Skoda Fabia. La verdad es que sin duda que ayer cuando hacíamos el resumen, Flavio daba un titular, los jóvenes al poder, y seguramente si vemos el podio, y por lo que decía antes Robert, es una agradable sorpresa ver cómo hombres como Krain son capaces de no solo estar tercero, porque si analizamos la carrera, fue cuarto, Cohete el viernes corrió muchísimo, se le arrebató la tercera plaza en el último tramo y fue capaz de mantenerla con muchísima presión. Estuvieron muy cerca durante mucho tiempo. Hasta el propio Louvet, que veíamos antes, Pellier, que también hizo muy buen papel, pero bueno, al final Lukianuk fue quien marcó la pauta y eso se vio. Daba igual que hubiera niebla, que hubiera lluvia, humedades, daba igual. Antes decíamos lo de los neumáticos, y seguramente más que la monta de neumáticos fue importante lo que hablábamos de la posición de salida. Sí, porque cuando salió Lukianuk y cuando salió Griasin, media hora más tarde que Luis Monzón, que salía el primero, se encontraban condiciones bastante más benévolas que por la mañana. Decía José Mario Ponce que había sido un golpe maestro de Lukianuk, sí, ¿no? Sí. Yo, para mí, Luis Monzón empezó a perder el rally el jueves en el qualifying stage por condiciones. Se juntaron muchos factores. También ahora hemos sabido que el de salud también estuvo mal. Parece que ha habido alrededor del rally como una especie de virus que ha ido, incluso creo que en Lanzarote, por lo que me han contado, también hizo estragos, y casualmente pues aquí algunos pilotos llegaban algo tocados en cuanto a de hecho, a lo físico. Ingram tuvo que retirarse, ¿no? Sí. El piloto británico tuvo que retirarse al final de la primera sección porque tenía una gastroenteritis, ¿no? Sí, es un ejemplo como tantos de hasta qué punto en un deporte como este, y eso lo sabe también Flavio, como la alimentación, como un montón de detalles, lo técnico, el equipo, etcétera, 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 pueden contar. Y yo creo que en el caso de Luis Monzón pues se juntaron muchos factores como para que se le complicara la carrera. Estamos hablando mucho del Lukianuk y poco del segundo, de Griasin, que con solo 21 años ha mantenido a su compatriota en tensión hasta el final. Y además con un detalle, Griasin, que no era un especialista en asfalto, corrió 2 pruebas en asfalto en Italia como preparación, incluso no corrió en Azores, pero ha empezado el campeonato aquí. Y eso significa que un piloto de 21 años que haga esa maniobra, está claro que apunta a ser un piloto todoterreno. Efectivamente, parece un poco injusto que un piloto de 21 años pues no reciba méritos sobrados y que se los lleve todo el piloto que tiene tantísima experiencia como Lukianuk, ¿no? A mí me llama la atención en el caso de Griasin y en el caso de Louvet, que empujan muchísimo. Hay que ver cómo frenan estos pilotos. Realmente frenan donde no lo hace nadie. Y esto es importante, analizar los vídeos
al milímetro y ver dónde van ganando los segundos, ¿no? Y están ahí. Y yo veo frenadas cuando llegan a las rotondas y prácticamente frenan y sueltan el freno de pie y automáticamente giran con el freno de mano, ¿no? Esto solamente lo hacen estos pilotos y tienen unas técnicas fantásticas. Anoten este nombre, Krein, es campeón jovencísimo alemán, y me parece que tiene mucha cabeza, va muy por el sitio, no se ve tan agresivo como puede ser Coete, como puede ser en este caso Griasin, pero ojo con Krein, porque me gustó muchísimo las maneras, me parece un piloto muy fino. Además, Alemania, que está deseoso, es un país que ya lo vimos en la etapa en la que Volkswagen quería aterrizar, desembarcar en el Mundial de Rallys. Vimos cómo había una clara apuesta por intentar promocionar a un piloto alemán. Por lo tanto, si hay un piloto alemán rápido en rallies, llegará al Mundial, porque marcas y apoyos no van a faltar, eso está claro. Cierto. Y esta es la espectacular etapa de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Sí. Parece que sí, la super especial, con esas imágenes tan llamativas de helicóptero de los compañeros de Eurosport. Que hace recordar eso, los buenos tiempos de las carreras de campeones, ¿verdad? Con las gradas naturales y tantísima gente ahí esperando que pasen los coches de carrera. Un total acierto. Es un acierto traer el rally de Las Palmas, ¿no? A la ciudad. Sí, porque acercas a los aficionados, acercas a los patrocinadores, acercas a las empresas que no conozcan al rally. Y a los no aficionados, acercarlos a los que se están empezando a enamorar de este deporte, que es un deporte tan plástico y tan fácil de enamorarse. Al final, si estamos en este ámbito cerrado, al final, pero una iniciativa como esta ayuda muchísimo. Además, teníamos la gran duda de cómo iba a salir eso de agrupar a los coches de 30 en 30 y sacarlos de manera consecutiva 2 veces a la super especial. Y acabó todo el mundo encantado, pilotos, aficionados, fue muy dinámico y me parece que fue un total acierto este año, así como el año pasado fue un poco más caótico. Y curiosamente fue 2 tramos que no ganó Luquiano. Sí, cierto. El primero se lo arrebató Griasin y el segundo el piloto turco. Se lo regaló. La verdad detallito, ¿no? Sí, hombre, claro. Avisoglu se llama el piloto turco que ganó la segunda pasada. Javier ha sido el valiente que ha querido pronunciarlo, yo no me he atrevido. ¿Sabes lo que pasa? Que me he tenido que atrever tantas veces con tantos nombres que ya no... Vaya nómina, por cierto, ¿no? De pilotos internacionales, con máquinas potentes. Ha sido un rally bastante competido, ¿eh? Esto ha sido una idea, los tramos urbanos ha sido una idea heredada del Campeonato del Mundo de Rallys, pero yo creo que ellos lo llevan al extremo y lo que hacen son tramos urbanos, pero creados en el núcleo de la ciudad, digamos en el centro, ¿no? Y yo echo de menos, me gustaría, yo creo que a nivel logístico sería dificilísimo y pedir permisos a lo que es la alcaldía y demás sería muy complicado, ¿no? Pero a mí me gustaría que hiciesen un tramo espectáculo pues por aquí, por las ramblas de Messi López. Esto sería fantástico. Bueno, vamos a ponérselo difícil a la organizadora Germán Morales, que la verdad es que muchas veces ha tenido que batallar con la incomprensión, pero que bueno, también se ha encontrado el apoyo de municipios también en Las Palmas de Gran Canaria con su concejal. Y hemos visto como no solo el rally ha sido llevado a la capital, sino también, como vemos aquí en Moya, y también se ha visto en Aruca, en los municipios que han apostado por albergar el rally. Sí, y en Valsequillo. En los cascos urbanos, ¿no? En Valsequillo. Siempre hemos dicho que el rally hay que llevarlo al público lo más cercano posible. En Valsequillo salía del casco urbano, en Moya salía del casco urbano, en Aruca salía del casco urbano y es un total acierto, porque atrae a mucha gente que no va a los rallies en muchos años y los ve cerca de casa y al final es un éxito para todos, es rentable para los patrocinadores, es rentable para los pilotos que participan y me parece un acierto total. Y en cuanto a la nómina de pilotos, Jesús, que decías que han decidido venir, que hayan venido tantos R5 y seguramente que en la apuesta entraran incluso pilotos que no han estado finalmente luchando por ganar el rally, es para estar felices y muy orgullosos de esta prueba, que es la segunda más importante que tenemos en España y seguramente vamos a ver qué es lo que pasa cuando acabe el RC, y seguramente aquí me estoy mirando también un poco al ombligo, pero estoy convencido que va a ser también de las más importantes de todo el RC en este 2018. Otra de las notas, Roberto, que distinguen al Rally Las Canarias, ¿no? El gran seguimiento que tienen in situ de aficionados. Sí, hemos vuelto a ver, esto corresponde en estas imágenes a la segunda etapa, los tramos de Arucas, Moya y Galdar. Sí, eso es efectivamente es Moya, y la cantidad de público, afortunadamente,
en esta edición, y es una tendencia ya que se confirma. Todo el público se ha comportado muy bien, hubo que retrasar uno de los tramos cronometrados 4 minutos, pero la tendencia generalizada ha sido mucha presencia de público, bien colocada, muy concienciada, y eso también es un detalle importante. Decís, el acercar a los núcleos urbanos la prueba también como elemento casi dinamizador de la economía de la zona, que eso también ayuda, ya que hablamos tanto del impacto económico, de cifras, de millones de oyentes, de espectadores de una prueba. Eso también yo creo que es positivo, y que los propios municipios entiendan el rally como, digamos, como un bien, como algo que si te toca en el recorrido es algo positivo para ti. Yo creo que eso también es importante a la hora de crecer. Apoyo institucional a nivel municipal, a nivel insular, porque también está empujando y muy fuerte a través de su programa Gran Canaria Isla Europea del Deporte, el Cabildo Insular y el Gobierno de Canarias, también concienciado de que es un gran escaparate para el turismo, que al final es la industria de la que viven nuestras islas. Bueno, este es ¿querías apuntar algo, Roberto? Sí, no, yo creo que Logan Pellier es otro de los nombres que Javier o el propio Flavio. Yo lo he venido destacando prácticamente todo el fin de semana. Un chaval que ganó el desafío Pello francés el año pasado, que este año es oficial, jovencísimo también. Sí. Y aunque Flavio siempre me lo discute cuando lo digo, pero creo que el Pello está un paso por detrás de Ford o de Skoda en cuanto a evolución, y que yo lo he visto, le he visto tiempos muy cercanos a los tenores, y me parece de un mérito brutal venir de un coche pequeñito como el R2. Es verdad que estuvo en la anterior cita del campeonato de España, Córdoba, en Pozoblanco. Sí, y además Sierra Morena, ¿verdad? En Sierra Morena. Sí, estuvo en Sierra Morena, en la Copa de Europa, porque ese rally es puntuable para la Copa de Europa. Y bajarse un R2, subirse a un R5 como en este caso, y estar tan cerca de los pilotos de arriba, me parece que es brutal. Y por supuesto, aquí hay que aplaudir a la marca francesa, como año tras año sigue sacando nuevos valores. Sí, al final la 208 Rally Cup tiene como premio esa participación con un R5 en el europeo, y yo desde mi punto de vista estoy seguro, no lo he hablado con Cohete Suárez, pero estoy seguro de que él quería ganar a su antiguo coche aquí en Canarias. Era como algo, y lo ha conseguido por muy poquito. Pero yo creo que tenía esa fijación, porque es un coche del que él, la pasada temporada, hablaba mucho de las carencias que tenía el coche, y yo creo que lo hubiera ganado un recién llegado. Por un segundo y medio le ha ganado, Le ha ganado por nada, un segundo y medio. El Islas Canarias ha sido un rally, afortunadamente, con pocos incidentes, apenas han tenido que neutralizar tramos, y probablemente el más espectacular fue el que sufrió Efren Llarena, el piloto burgalés, que en el tramo de Moya tuvo el percance que vamos a ver y escuchar. Izquierda 9 ya para 60, ojo frenar, derecha 8 ya, largar, no cortar, 80 y frenar, izquierda 7 ya. ¡Ah! ¡Mierda! 7 ya. ¡Ah! Yo creo, primero, que el que ha puesto el pito no sabe español. Eso para empezar. Creo que el pito lo han colocado a destiempo. Al margen de eso, la puso en el sitio que no debía. Sí. Al margen de eso, hablando con gente cercana al equipo, me comentaban que algo había pasado, que no era normal. Creen que o bien ha sido un problema en distribución de frenada, algún problema técnico que ha hecho, porque en telemetría parece que una de las ruedas iba más rápido que la otra, y que al frenar fue un bloqueo muy raro. Una cosa que ya da la sensación, decían que era el efecto, y yo creo que Flavio está de acuerdo, es como si hubiera tirado freno de mano en una zona rapidísima. Sí, hablábamos esta tarde que el coche le dio un latigazo al tren trasero, le sobreviró, como tú dices, de una manera demasiado violenta. Yo no sabía el nivel de detalle que tú has comentado. Y bueno, y Efren, que lo hizo lo mejor que pudo, contravolanteó de manera muy rápida, pero no pudo contrarrestar la violencia del propio sobreviraje, ¿no? Se ve como la copiloto le dice derecha 7 ya, que quiere decir derecha 7 pronto. Se metió una curva, este tramo es subiendo en Boyas Fontanales, una zona que se serpentea rapidísimo, y encima se metió pronto, por tanto perdió la saga del coche. Bueno, y no pudo hacer nada. Quedaron fuera del rally, pero por fortuna no hubo efectos en la salud, no hubo lesiones de piloto. Una parte muy curiosa del vídeo, que el coche arrancó en la rueda y ha sido un accidente importante, y la copiloto le dice, ponlo en marcha que seguimos. Trata de arrancarlo, por Dios. La verdad que los copilotos, los pobres, van leyendo las notas y no se enteran muchas veces de lo que pasa. Y es lo primero, el coche le faltaban hasta las 3 ruedas, ¿no? Lo primero que dice, estás bien, eso también, la compenetración piloto-copiloto, y luego
la faena fue que a efectos de clasificación Efren iba recortando el tiempo que había perdido el día anterior por una mala elección de neumáticos, una incorrecta presión de neumáticos, y estaba a 0,9, estaba a punto de alcanzar el liderato después de haber sido segundo en Portugal, en Azores, y eso lo habría lanzado en esta categoría, que al final tiene como premio llegar al siguiente escalón, que es el sub-28. Entonces un golpe que puede tener efectos de cara a la temporada de Efren Arena. Vamos a ver la clasificación del europeo después de la disputa de dos rallies, el de Azores, como decía Roberto Martí, y el de Canarias. Así está la cosa, encabezada por Alexei Lukianuk, que obviamente ha ganado los dos rallies y tiene pues la primera posición con mucha ventaja además sobre Bruno Magallanes. Más del doble de puntos le lleva el segundo clasificado en apenas 2 pruebas. Por eso yo decía antes que vamos a ver si le sale algún rival a Lukianuk. No sé yo si Magallanes, que siempre desde el año pasado iba haciendo los rallies, casi se los planteaba rally a rally porque el presupuesto no tenía presupuesto para toda la temporada. No sé yo si va a seguir el resto del año y si va a tener rivales. Bueno, y ahora vamos a escuchar al ganador del rally internacional, al ruso Alexei Lukianuk. How happy are you with these results? I am, thank you. Very, very happy. Lukianuk, el que escuchábamos en el podio, estaba muy contento. Un rally perfecto, dijo que había hecho su equipo mejor que el del año pasado. Y estaba sobre todo con mucha confianza y muy contento de ver tanta gente en los tramos. Les preguntaba además cuando recibía el trofeo que quién le había visto los tramos, y él decía que les había visto a todos. Cosa difícil de creer con lo rápido que pasa el ruso, ¿no? No solo con lo rápido que pasa el ruso, sino que con las medidas de seguridad hay alguno que no está a la vista del piloto. ¿Cómo ha cambiado este piloto? Porque hace años lo conocíamos por esa actitud alocada, era capaz de lo mejor y lo peor de un tramo a otro y casi de un rally a otro. Situaciones en las que a lo mejor en un Monday Test veíamos que tenía accidentes inexplicables, haciendo a lo mejor en rallies en los que ya iba liderando también los perdía de forma increíble, y a partir del pasado año empezó a trabajar mucho a nivel mental. Además fue algo que contó el año pasado cuando visitó Canarias, que había trabajado mucho a nivel mental la preparación de las pruebas, pero luego vino ese accidente que rompió su evolución completamente. Aquí cerramos el repaso al RC, luego volveremos sobre categorías, sobre otras clasificaciones menores del campeonato europeo, pero vamos a ocuparnos ahora del campeonato de España, en el que se impuso José Antonio El Cohete Suárez, que estuvo pugnando por meterse en el podio del RC del campeonato europeo. Al final se quedó en la 4ª posición, pero sí ha sido primero en el campeonato de España, y es la primera posición después de 3 pruebas disputadas que alcanza el asturiano. Sí, el equilibrio que está comentando Roberto Martí del Lukianuk, pues yo creo que lo podemos ver también en cierta medida con Cohete Suárez, ¿no? que también era un piloto que nos tenía acostumbrados a una conducción demasiado explosiva, a exigir demasiado a la mecánica, y los coches son coches al fin y al cabo, y los coches se estropean, ¿no? Entonces cuando un piloto le exige mucho a la mecánica, después en muchas ocasiones la mecánica termina por protestar, digamos, ¿no? Lukianuk, evidentemente comentas que se ha trabajado mucho a nivel mental, y es que en este deporte es importantísimo trabajar un apartado que se llama la sofrología, y es estar preparado mentalmente, no solamente la sofrología, sino el tema de la alimentación, que comentaba nuestro compañero Roberto Martí, que ha habido problemas estomacales estos días atrás, y es que hay un protocolo de alimentación la semana antes del rally, los días de rally y el mes previo al rally. Lo que pasa que, bueno, que en fin hay que tener cuidado y hay que ser cuidadoso con todas las cosas. Quiero destacar, sí, perdona Roberto, yo quiero destacar esto. A ver hasta qué punto la segunda plaza de Bruno Magallanes, que al tener licencia portuguesa y por ese acuerdo que hay entre las dos federaciones, la portuguesa y la española, ha puntuado, ha bloqueado al resto de los que siguen habitualmente el campeonato de España. A ver si al final de temporada, sí, a ver si al final de temporada influye o no en lo que va a ser la resolución del campeonato. Ahí vemos Bruno Magallanes, que tenía un montón de problemas. En realidad explicó luego que hasta la última sección no estuvo libre de problemas, sobre todo la válvula Popov, que es una pieza que es increíble la cantidad de problemas que da. Y luego Miguel Fuster, que efectivamente es uno de los grandes perjudicados de esta edición, o el que ha salido
peor parado, porque esa cuarta posición, después de la exhibición del pasado Rally Sierra Morena, parecía que aquí, además de hecho en la primera etapa hizo tiempos increíbles, se metió dentro de lo que sería la clasificación FIA, incluyendo todos los vehículos FIA, se metió en segunda, tercera posición, apuntaba alto, pero sin embargo tuvo ese bache y a partir de ahí fue más lento. Yo terminó por debajo de este hombre, de Iván Ares, ¿no? El gallego. Sí, arrancaban en el último tramo, arrancaba segundo Fuster, y después del último tramo acabó cuarto. Sí. Le adelantó Magallanes y le adelantó también Iván Ares, con lo cual pasó de tener un resultado excelente en el penúltimo tramo a ser, como decía Robert, un resultado no tan bueno. Y luego Enrique Cruz, que bueno, ahí hemos visto en esas imágenes lo difícil que es llevar la diferencia entre un R5 y un GT en una zona como pueda ser una rotonda, pero que también durante la mañana, y ayudado también por las diferentes condiciones en que encontró el asfalto, por la mañana durante el viernes, en la etapa del viernes, llegó también a colarse entre los equipos delanteros del Campeonato de España, y llegábamos a pensar que iba a suceder si era capaz de ganar con brida y además con neumáticos asimétricos. Eso no habría precedentes en el Campeonato de España. Buen rally de Surayén en Pernilla, Rogelio Peñate. Tiene mucho mérito porque, bueno, aunque lleve 80 caballos más que sus rivales, pero bueno, va con un coche propulsión, con todo el peso atrás. Al fin y al cabo es un GT, y un GT no es un coche específico de competición, ¿no? Yo, haciendo un poco una crítica constructiva, obviamente, ¿no? Sin tener maldad, porque si no vamos a parecer que pertenecemos a la reorganización, porque estamos hablando de todo tan positivo, que vamos a parecer que es así, ¿no? Y yo me da por pensar que los R5 irían un poco mejor y sería más agradable incluso para el aficionado, que le ampliaran un poco la brida de admisión del turbo. Sí, un R5 Plus, ¿no? Lo que podría ser un R5 Plus. Sí, por ejemplo, el N5 ya habría 34, ¿no? Y estos coches alcanzan 300 caballos, y fíjate cómo sale de la derrapada. O sea, al coche le falta pedal, ¿no? O sea, le faltan a lo mejor 30 caballos que harían que el piloto se divirtiese un poco más, el público también, y sí, el coche está yo lo veo bastante limitado, porque no olvidemos que este coche pesa 1.230 kilos, es decir, el mismo peso que tenía un World Rally Car de hace 18 o 20 años. Bueno, o ampliar la brida, o a lo mejor ponerlo en 1.160 kilos. Aún así se agradece ver a pilotos de la capacidad de cohete, que repito, súper espectacular, y eso a la vista se agradece. Quizá si hubiera más pilotos así, no se hablaría tanto de esa conducción de tiralíneas, si son más o menos aburridos, se hablaría menos de todo eso. Un piloto hasta arriesgado, ha llegado a decir Flavio en estos días, ¿no? Cohete Suárez. Sí, ha arriesgado lo mínimo. Yo lo he visto un poco más medido. Sobre todo a medida que iba avanzando el rally y tenía más cosas que conservar, lógicamente. Claro, ¿no? Y ya hay un momento en que tú te das cuenta en tu carrera deportiva que es ahora o nunca. O sea, el piloto se da cuenta que si no es este año, ya en su carrera deportiva puede existir un traspiés, ¿no? Entonces, pero precisamente por eso, Flavio, yo creo que en ese ahora o nunca él tuvo que medir. Hubo un momento, porque la posibilidad de ganar, ser el primer piloto que en el europeo, en el ERC, ganaba con Hyundai, esa idea le estuvo dando vueltas a la cabeza, y él, hasta que no vio que verdaderamente la perdió, ya luego pensó en el podio, y luego ya tuvo que pensar en el Campeonato de España. Yo creo que en su cabeza fue pasando todas esas etapas a lo largo de todo. Pero esto es fantástico, porque esto al final lo que hace es que el piloto madure, y madure en plan guillotina, o sea, ahora nunca, ¿no? Y como hemos visto hoy, hemos visto otro cohete. Y esto está muy bien. Vamos a ver el balance que hace el propio José Antonio Suárez de su participación en el Rally Islas Canarias. Bueno, muy contentos con el resultado final. Es nuestro primer rally finalizado. En Córdoba apenas pudimos hacer 9 kilómetros. Así que bueno, cogiendo nota del coche, conociéndome a mí también, y bueno, nos falta ahí un poco de mejor reglajes, y los problemas de hoy por la tarde con la Popo nos hacía que el coche perdiese potencia, pero bueno, ya está todo arreglado de cara a la DG. ¿Te hubiera gustado? Pues así está la clasificación del Campeonato de España de Rally de Asfalto después de la disputa de 3 pruebas en Galicia, el Rally do Cosido, en Sierra Morena, en Córdoba, y este de Islas Canarias, con una preciosa pugna entre Fusteri y Ares. Sí. Muy igualados, ¿no? Y teniendo en cuenta que Cohete acaba de sumar nada más que un resultado, hay que tener en cuenta que este año la elección de puntos para el Campeonato de España es un poco particular, porque desde la primera parte del campeonato solo se puede retener un resultado, 2 resultados, se puede descartar uno. 2 de las 6 primeras. Exactamente, luego
Igual todo esto al final se convierte en que todo se aprieta un poco más, ¿no? Pero sí es verdad que en este inicio, como dice Jesús, está la lucha preciosa, y estoy convencido que se va a sumar en nada. En el ADG tenemos la siguiente cita en una semana, y seguramente cuando ahí acabe el rally vamos a ver, porque estoy seguro que Cohete va a volver a tener una buena posición de nuevo, y esto se va a apretar mucho más. Otro que a ver si llega, que se tuvo que retirar después de golpe, fue Joan Vinges, un hombre que suele pelear, que tuvo mala suerte. Y no sé si una buena castaña también. Sí, a ver si llega al Villa de Adeje. Yo creo que sí, porque la propia marca en redes sociales publicó una foto en el que el coche se veía, además se veía por la parte del golpe, no jugaron al despiste haciendo la foto por el lado contrario, fueron legales, y bromeaban con que Joan, puedes recoger el coche cuando quieras, ¿no? O sea que yo creo que en ese sentido es una invitación a pensar que sí que estará listo para Adeje, ojalá. Curiosamente, yo creo que ha sido un golpe de mala suerte, porque Joan Vinges no es un piloto que golpee. O sea, si miras el histórico, el accidente muy anterior fiable. es muy fiable, como tú comentas. El accidente anterior a lo mejor ha sido hace como 4 o 5 años. Es un piloto ya que tiene una edad, un piloto maduro, aún tiene punch para conducir, pero es un piloto que no suele ser normal este tipo de errores en él. De hecho, el tiempo que estuvo inactivo, estuvo un tiempo parado, fue porque tuvo un accidente practicando esquí, o sea que quizás más peligroso en otros deportes. Bueno, vamos ahora al Rally Canario, a repasar cómo quedó la clasificación del campeonato de Canarias en esta primera prueba, que era el Islas Canarias. Como ven, algunos pilotos también tenían participación en el SERA y en el ERC. La victoria fue para Enrique Cruz, el piloto más rápido. La segunda plaza para Surayen Pernilla, Rogelio Peñate. El tercero fue Toñi Ponce, en una clasificación que estamos viendo en sus 10 primeros puestos, pero que sin duda, señores, ha quedado marcado por las numerosas retiradas de pilotos importantes, ¿no? Sí, empezando por Luis, seguido por José Mari también. Se han retirado Víctor Delgado también. Víctor Delgado se queda afuera. Ayúdame con el nombre del Honda Civic. Ángel Marrero. Ángel Marrero, que también se quedó fuera de las primeras de cambio, y que suele ser un hombre que se suele colocar bien en las clasificaciones. Campeón del Provincial de Las Palmas en los últimos años. Exactamente. Entonces, es verdad que el año pasado no tuvo programa, pero sí que ha sido un hombre que siempre está muy arriba. Y ante todos esos abandonos, pues bueno, al final, de todas formas, seguramente también han estado arriba pilotos llamados a ser favoritos en este rally, en la pugna por el campeonato de Canarias. Sí, a ver, el caso de Enrique, por supuesto, Surayen, que corre, que igual que el año pasado está inscrito en este campeonato, Toñi con un papel con Rubén González fenomenal, yo creo que mejor de lo que esperábamos, sinceramente. Ha estado muy serio, muy completo, sin ningún bache en todo el recorrido o en las dos etapas. Una lástima que no vaya a dar competencia en el regional, ¿no? Sí, yo creo que esa es la realidad con la que nos vamos a encontrar una vez pase Adeje. Ese va a ser un problema que nos vamos a encontrar. También me gustaría destacar la cuarta posición de Julián Falcón y Dani Rosario, y luego también Adrián García y Marcos Guerra, que nos han pasado muy desapercibidos. Además, Adrián, que es un piloto altísimo, me comentaba Javier Viera hace poquito que había tenido muchos problemas para meterse dentro del habitáculo, y se le dormía una pierna porque no cabía bien, y eso le afectó muchísimo en el desarrollo, sobre todo la primera etapa. Y luego Rubén Curbelo, que también tenía ganas de hacer un buen papel en el NR4. Sí, al final fue sexto, y bueno, Raúl Fernández también con un R2 muy bien. Al final son tantas clasificaciones, Jesús, que es una faena, porque se te pierden un montón de nombres que se te quedan en el tintero. Y dentro de esos 10 primeros está Emma Falcón, con el Citroën DS3 R3 Turbo. Tenemos un apartado para Emma, pero vamos a ver si podemos recuperar el resumen del aquí está de nuevo, del Mundialito Canario. Y con la 10ª plaza, para cerrar los 10 primeros, también hay que destacar a un hombre como David Sánchez, ¿no? que con el Clio R3 Turbo por momentos parece que le cuesta tener un ritmo que le permita estar arriba en la clasificación, pero yo creo que es una décima plaza en un rally como este, pues a ver si le ayuda de verdad a coger la confianza y a estar de manera más asidua en posiciones importantes. Estamos viendo a Toñi Ponce, que decíamos en estos días pasados en análisis de las dos etapas del rally, que probablemente tenía la opción de ser hasta segundo, ¿no?, en el rally, que probablemente obedeció órdenes de equipo para favorecer a Surayen Pernilla. Bueno, en mi opinión, yo creo que no. Es una opinión muy personal, por tanto no tiene mucha validez, pero yo creo que ha hecho su carrera de menos a más, una carrera muy seria, como estábamos comentando aquí ahora. Y en el caso de Adrián García, es la primera vez que sale de su isla, de Tenerife, es la primera vez que corre fuera, con un coche encima medio serio.
Por tanto, ha sido una toma de contacto interesante. Yo no sabía que se le dormía el pie izquierdo al derecho, no lo tengo muy claro. Espero que sea el derecho y pueda frenar, porque si nos quedamos sin freno, mal vamos. Entonces, bueno, es la primera carrera que hacía afuera y esto, siempre tienes que tener un periodo de rodaje. O sea, somos humanos y todos necesitamos un rodaje. Sobre todo con pilotos tan exigentes, Flavio. A no ser que te llame Sebastián Loeb, ¿no? Entonces, Adrián, yo creo que ahora en la DG va a subir bastantes posiciones, y con respecto a los abandonos ilustres ha sido una puñeta porque José María Ponce, Luis Monzón y el otro conductor que se me queda, Víctor Delgado, efectivamente, que es íntimo amigo mío, nos dejaron un poco huérfano, con mal sabor de boca, ¿no? Sí. En el caso de Luis, porque siempre a la afición le interesa tener un piloto canario en posición de podium, ¿no? Siempre es agradable, ¿no? Yo creo que Víctor se merecía otro resultado muy diferente, por seriedad, porque es un piloto que lo hace muy bien, que tiene mucha sensibilidad y que tiene mucha ilusión, ¿no? Se parte la cara siempre por conseguir un programa interesante en este tipo de rally. Es muy difícil de conseguir. Y además siempre lo defiende de maravilla. Yo creo que hoy, si no hubiese tenido ese accidente, hubiese quedado probablemente, yo no lo sé, ¿no? Pero bueno, por especular, ¿no? En este programa nos gusta mucho especular, ¿no? Hubiese quedado por delante de Antonio Ponce, creo yo, porque iban peleando cuando Víctor apenas tenía kilómetros, ¿no? Y me da muchísima pena, caramba. Rubén Curbelo, un piloto fantástico que ha ido de menos a más, es un piloto... Ha tenido problemas también mecánicos durante los 2 días. Si no hubiese ganado el Grupo N, es un piloto mío de la academia nuestra y ha estado a punto de ganar. Y yo he seguido a todos mis pilotos y no han ganado por 1 milímetro. En el caso de Rubén Curbelo, un par de clases más le hacen falta. Por por alguna chorrada. Y en el caso de Nelson Climent en la Copa Adam también por 9 segundos, ¿no? Fíjate que... En el caso de Rubén, a mí me gusta que los pilotos se atrevan con retos. Y Rubén el año pasado lo intentó con los R2, ese salir al ruedo con el resto de equipos internacionales. Y en este caso también, dentro del NR4, con su coche de siempre, con ese Evo 9, también lo quiso hacer. Y eso, ahí me quito el sombrero, porque al final siempre uno escudarse en categorías, escudarse o correr donde uno puede, que eso es otra, por supuesto. Pero aquellos que se atreven, al menos intentarlo, a seguir a pecho descubierto, a batirse con pilotos internacionales, yo eso creo que hay que destacarlo. Roberto, haciendo un símil en kilómetros de la experiencia que ha ganado hoy Rubén Curbelo, ha podido ser 5, 6 o 7 rallies de Lanzarote, porque ha corrido en agua, ha corrido en seco, ha corrido con moldeadas, ha corrido de notas, porque en esta prueba, una prueba tan larga, se conduce de notas, ¿no? Al 100% vas escuchando tu copiloto, por tanto... Por cierto, Samuel Vega, campeón de España de rallies de tierra con Jerey Lemes en 2009. En su momento, y que había dejado esto de los rallies. Sí, lo llamó a filas y... Sí. Tanto era un equipo serio. También quiero destacar a Julián Falcón, es un hombre que no va a seguir el autonómico, no va a seguir el campeonato de Canarias, pero que va a coger muchos puntos para el provincial y seguramente, creo que se pone líder del campeonato provincial de Las Palmas después de este resultado. No sé si Toñi quizás pueda estar por ahí con él. Toñi no corrió el Rally Santa Brígida y Julián Falcón sí, pero ha cogido una buena renta de puntos para ponerse claramente el campeonato de cara. No, en vano es el campeón el título, es el campeón de Las Palmas el título con su Porsche, Julián. Bueno, pues nos toca ahora escuchar a Enrique Cruz, el ganador del Rally Canario. Sí, un rally largo, un rally Islas Canarias de 2 etapas. Mentalmente tienes que ser muy fuerte, hay sitios que puedes correr, hay otros que tienes que un poco conservar, cuidar también el neumático, cuidar el coche y bueno, entre todo eso intentar llegar lo antes posible a la meta. Y en mi caso ha ido todo muy bien, no hemos tenido ningún problema y bueno, dedicado como siempre a todo el magnífico equipo del Disa Copy Sport, que me han puesto un coche muy rápido, muy fiable y eso me ha hecho disfrutar. Y en este caso especial a mi madre para descanse, que sé que me están apoyando y es el primer rally sin ella, así que este va para ahí. Gracias. Dedicatoria emocionada y especial de Enrique Cruz. ¿Va a tener competencia Enrique Cruz este año en el Mundialito Canario? Yo entiendo que no, porque él en el Corte Inglés nunca se le ha dado demasiado bien, pues porque el histórico ha sido así y sin embargo está a la altura. Esto quiere decir que en Tenerife va a estar a un nivel superior,
y a partir de aquí va a empezar a marcar diferencia. Además, estamos hablando que se especula que Toñi Ponce no va a seguir el campeonato, por tanto no va a tener mucha competencia, ¿no? Es una pena que Enrique no un día porque se le va a pasar el arroz, Enrique, porque la vida pasa, salto, ¿no? Pasa volando, ¿no? Que este año o máximo en el 2020 no haga algún programa, aunque sea pequeño, del Campeonato de España. Yo estoy convencido que subiría en experiencia y en talento, pero así, en plan diagonal. Vamos a hacer un repaso de competiciones menores, donde hay menos pilotos, como la Copa Adam, que la verdad que estuvo bastante bonita y se resolvió al final. Roberto. Sí, con Carlos David García que lograba esa victoria y Palmero. Y que efectivamente hubo bastante pelea, más de la que casi esperábamos. Además, lo que me gusta, veíamos al final también de rally, esa camaradería, ese buen rollo que hay en los ambientes coperos, y a mí eso me encanta, especialmente me encanta. Hay que decir que quizás hubo 2 neutralizaciones en la segunda etapa, en el día de ayer, en las que eran 2 tramos propicios para Nelson Climent, que apenas acabó a 9 segundos del líder, y se le neutralizó a Arucas, que acababa en su pueblo, en Moya, y se le neutralizó Moya, que salía de Moya y acababa en Fontanales, y que eran 2 tramos que tenía señalados para atacar. Oportuno. Mala suerte. Pues sí. Y también queremos destacar pues la participación de Emma Falcón en el Ladies del RC, del Campeonato Europeo. Tenía una competición particular con Katie Cummings, que la ganó en la Isla Canaria. Sí, Emma lo ha pasado mal, ha tenido problemas mecánicos prácticamente durante toda la competición, y se le ha notado en su cara al final del rally. Es decir, cuando alguien gana su categoría, llega al final del rally sonriendo, y ella tenía la cara un poco desdibujada, y es normal cuando estás 2 días de rally sufriendo una avería mecánica, pues al final, cuando llegas a la meta estás agotado, ¿no? Y la pobre no se la ha visto, que haya disfrutado de la competición. Y también la victoria de Jan Solans, Roberto, en la BKR2. Sí, yo creo que puede ser una de las figuras de esta temporada a nivel nacional, y una de esas perlas que de vez en cuando se encuentran, ¿no? Aun teniendo la referencia o el pesado ejemplo, la alargada sombra de su hermano siempre presente, la verdad es que Jan ha hecho un principio de temporada espectacular en tierra, en asfalto y en un montón de condiciones, y eso es muy buena señal de que hay talento. Pero ya no solo porque ha empezado bien, sino porque está contra Blach, que tiene muchísima experiencia, está en su primer año en el Campeonato de España y está rodando a un nivel muy superior al de Roberto Black. Es que ya no solo superior a Roberto Black, es que se metió por delante del grupo R2 del europeo. Ganó la categoría R2. Increíble. La total. Sí. Bueno, durante estos días nos han escuchado decir muchas veces que consideramos al automovilismo un deporte de equipo, aunque hablemos de los pilotos y los copilotos, hay mucha gente detrás. Pues en la tele pasa más o menos lo mismo, somos unos cuantos los que salimos a dar la cara, pero la realidad es que tenemos un gran equipo detrás. Y desde el pasado jueves, que venimos contándoles jornada Rally Islas Canarias, pues un amplísimo equipo de más de 30 profesionales trabajando para que ustedes tengan la mejor información del rally, con la producción de Brea Producciones, con Nacho Brea y María José Martínez, con la producción de Televisión Canaria con Mónica Santana y Óscar Fernández, con la realización de Marco Santana, con la dirección de Jorge Salamanca por parte de Televisión Canaria, y con un montón de profesionales, cámaras, técnicos, maquillaje, mucha gente que ha hecho posible que tengamos por primera vez la posibilidad de Televisión Canaria de asomarnos al Rally Islas Canarias. Así que gracias a todos los compañeros. También queremos agradecer en Televisión Canaria el apoyo de la promotora del rally, sobre todo de Germán Morales, su promotor, sin cuyo apoyo hubiese sido también imposible estar aquí y ofrecer este rally, además de Roberto Martí, que nos ha asesorado también muy bien y que le agradecemos que nos haya apoyado en esta aventura que hemos emprendido y que esperemos que les haya gustado. Prometemos repetir si todo sale bien. Vamos a ver si es así. Gracias por estar ahí, a la afición canaria al otro lado de la televisión, y muchas gracias también a Flavio Alonso, que también ha querido estar con nosotros en esta experiencia, y a Javi Morales. Espero que se lo hayan pasado bien. O sea, mucho. Muy bien. Casi tan divertido como salir los tramos a correr, ¿verdad? No sé, menos emocionante, ¿no? No tanto. No. Bueno, señores, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y nos vemos en los tramos, en los rallies.
Buenas noches.